Cuando pensamos en California, la mente dibuja un futuro dorado de playas bañadas por el sol y rascacielos de cristal. Pero existe una California que esconde sus heridas en las sombras, lejos de las postales de Hollywood. En el corazón agrícola del estado, donde la tierra fértil ha alimentado a la nación durante generaciones, una ciudad está siendo consumida por una plaga moderna, el fentanilo. Esta es la historia de Fresno, una ciudad de contrastes brutales, donde el calor del sol dorado se mezcla con el frío de la desesperación. Las calles de Fresno no son ajenas al dolor, pero la sombra que se cierne hoy es más oscura y silenciosa que cualquier otra. Figuras encorvadas y de movimientos lentos, con la mirada perdida y los cuerpos doblados en posturas antinaturales, deambulan sin rumbo. No son los zombies de una película. Son personas, vecinos, jóvenes y ancianos atrapados en una pesadilla de la que no pueden despertar. Sus vidas, una vez llenas de promesas, ahora giran en torno al ansia por la próxima dosis, la única meta en un mundo que se ha quedado en silencio. Esta es la cruda realidad del fentanilo, una crisis que ha convertido las aceras en zonas de sacrificio y los puentes en refugios improvisados para aquellos que ya no tienen a dónde ir. El fentanilo en Fresno no es una estadística abstracta, es una experiencia visceral. Es el olor a desesperación que se mezcla con el aire denso y caliente, el sonido de las sirenas que se ha vuelto una constante en la banda sonora de la ciudad y la visión de vidas que se desvanecen en la puerta de los negocios locales. Es un veneno que ha penetrado en el tejido social, fracturando familias y sembrando el miedo en los corazones de quienes aún no han sido tocados por él. Esta no es solo una crisis de salud pública, es una tragedia humana, una herida abierta que nos obliga a preguntarnos cómo hemos llegado a este punto. Este documental no viene a embellecer la realidad, sino a exponer la verdad. Te invitamos a mirar más allá de la fachada agrícola de la ciudad y adentrarte en las sombras donde miles de vidas luchan por sobrevivir. Esta es la historia de Fresno, la ciudad del amor fraternal, un lugar que se debate entre su glorioso pasado y una cruda realidad que nos obliga a cuestionar el verdadero precio del sueño americano. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con DocuTierra. Para entender el estado actual de Fresno, debemos retroceder en el tiempo, a una época en la que la ciudad era el corazón latente de la agricultura californiana. Mucho antes de que el fentanilo se convirtiera en un fantasma que acechaba sus calles, Fresno era una tierra de promesas y trabajo duro. A finales del siglo XIX y principios del XX, una ola de inmigrantes de todo el mundo, armenios, japoneses, italianos, mexicanos, llegaron al Valle Central, atraídos por la promesa de tierra fértil. No eran solo agricultores, eran soñadores que buscaban construir una vida mejor, familias que se aferraban a cada semilla y a cada rayo de sol como a una oportunidad. Con sus manos curtidas, transformaron el árido suelo en el cesto de pan del mundo, un vasto mosaico de viñedos, huertos y campos de algodón que producían más del 25% de los alimentos de la nación. La ciudad de Fresno floreció gracias a este esfuerzo colectivo. Sus calles se llenaron de vida, con mercados vibrantes donde se mezclaban dialectos y aromas de todo el mundo. El mercado de la calle F, por ejemplo, era un crisol de culturas, un lugar donde el olor a chiles asados se mezclaba con el de pan recién horneado y las conversaciones animadas resonaban en el aire. Las comunidades construyeron sus propios centros, iglesias y escuelas, tejiendo un tejido social tan fuerte como el tronco de un viejo roble. El sentido de pertenencia era palpable. La gente no solo trabajaba la tierra, sino que también cultivaba lazos inquebrantables. Sin embargo, a medida que la agricultura se industrializaba y las grandes corporaciones compraban las granjas familiares, esa identidad comenzó a resquebrajarse. A partir de los años 70 y 80, la automatización redujo drásticamente la necesidad de mano de obra. Los empleos bien pagados en la agricultura se volvieron escasos y muchas familias se vieron obligadas a abandonar el único modo de vida que conocían. Los barrios que alguna vez fueron vibrantes centros comunitarios se quedaron en silencio.
Las tiendas cerraron y las fachadas de ladrillo rojo se desvanecieron bajo el implacable sol. El éxodo silencioso de una generación dejó a una ciudad en el limbo, aferrada a su pasado agrícola mientras su futuro se volvía cada vez más incierto. Esta transición de la granja a la ciudad vacía creó un vacío socioeconómico. La pobreza se instaló en el corazón de Fresno y con ella un caldo de cultivo para la desesperación. Las promesas de una vida mejor, que alguna vez fueron tan abundantes como las uvas en la vid, comenzaron a marchitarse. Lo que queda de ese pasado glorioso es un eco, un recordatorio de una era de prosperidad que ahora contrasta dolorosamente con el presente. Es en este terreno de sueños rotos y comunidades fragmentadas donde las semillas de una nueva y oscura realidad echaron raíces. El fentanilo no llegó a Fresno de la nada. Encontró un hogar en los rincones olvidados de una ciudad que, como muchos de sus habitantes, luchaba por encontrar su lugar en el mundo moderno. El corazón de Fresno late al ritmo de la vida diaria, un compás que oscila entre el esfuerzo y la resiliencia. La economía marcada por la herencia agrícola se ha transformado, pero la lucha por la subsistencia permanece. En el vasto mosaico de la ciudad, los estilos de vivienda y de vida reflejan una profunda división. Por un lado se encuentran los barrios más antiguos, con casas de madera que llevan décadas en pie, sus tejados gastados por el sol y sus patios llenos de juguetes y bicicletas, testimonio de la vida familiar que todavía bulle en su interior. Estas son las casas donde a menudo viven varias generaciones bajo el mismo techo, compartiendo gastos, cuidando a los ancianos y criando a los más jóvenes en una red de apoyo mutuo. La economía local se mueve en gran medida con salarios que apenas alcanzan para cubrir el costo de vida. Muchos de los trabajos que antes eran la base de la prosperidad, en la agricultura, la manufactura y el transporte, han visto sus salarios estancarse o disminuir en poder adquisitivo. Para la clase trabajadora de Fresno, el día a día es una negociación constante entre pagar el alquiler, llenar el depósito de gasolina y poner comida en la mesa. La vivienda es un reto particular. Aunque los precios son más bajos que en la costa, los salarios son proporcionalmente menores, lo que empuja a muchas familias a vivir en condiciones de hacinamiento o, en el peor de los casos, a buscar refugio en moteles de la autopista, convertidos en hogares temporales para los que han perdido sus casas. A pesar de las dificultades económicas, la cultura de Fresno se distingue por una vibrante mezcla de tradiciones y una fuerte identidad comunitaria. Los sábados, los mercados de agricultores en el centro son un espectáculo de colores y olores, donde los residentes se reúnen para comprar productos frescos directamente de los campos circundantes, y el aroma a tacos y pan dulce flota en el aire. Los partidos de fútbol americano en los institutos locales son un rito semanal, donde la ciudad se une para animar a sus equipos y las sirenas de la ambulancia que a menudo se oyen de fondo son, por un breve momento, ahogadas por el sonido de los vítores. Es en estos pequeños momentos de conexión donde la verdadera alma de Fresno se revela. Sin embargo, esta resistencia cultural no puede ocultar la brecha que se ha ensanchado. El contraste es brutal. A solo unos minutos de los barrios donde se lucha por llegar a fin de mes, se alzan nuevos desarrollos suburbanos con casas de arquitectura moderna y jardines impecablemente cuidados. Estos son dos Fresnos que coexisten, dos realidades que se rozan, pero casi nunca se tocan. Y es en esta fractura social y económica donde el acceso a oportunidades y recursos es tan desigual, donde la desesperanza puede encontrar su camino más fácilmente. Las grietas en el tejido social son el terreno perfecto para que una crisis de salud pública, como la del fentanilo, se afiance, prometiendo una falsa y efímera huida de una realidad que parece inmutable. Ahora, el viaje nos lleva a la realidad más dura y urgente de Fresno. Las fisuras que el declive económico dejó en el tejido social se han convertido en grietas profundas por donde ha entrado una de las plagas más mortales de la historia moderna de Estados Unidos, el fentanilo. Esta sustancia, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, ha encontrado, en los rincones vulnerables de la ciudad, un terreno fértil. No hay un solo barrio, una sola calle, que no haya sido tocada por su sombra.
La crisis no se limita a los márgenes, ha permeado la vida diaria, convirtiendo las aceras, los parques y los puentes en escenarios de una tragedia silenciosa. Caminar por ciertas áreas de Fresno es presenciar una escena que desafía la comprensión. Cuerpos encorvados y temblorosos se tambalean o se desploman en la acera, en un estado de duermevela que los aísla del mundo. No es el estigma de la adicción lo que más duele, sino la profunda desconexión. Miradas que alguna vez brillaron con un futuro se han quedado vacías, perdidas en un laberinto de dependencia química. Familias enteras, jóvenes que nunca conocieron otra realidad y veteranos que perdieron su rumbo tras la guerra, se han visto atrapados en esta espiral. Y detrás de cada figura que vaga como una sombra, hay una historia de dolor, de pérdida de empleo, de traumas no resueltos, de un sistema de apoyo que nunca llegó. El fentanilo no es solo una droga, es un síntoma de un dolor social mucho más profundo, el eco de una comunidad que ha sido dejada atrás. El impacto del fentanilo se siente en cada esquina, no solo a través de la presencia visible de los afectados, sino también en el temor constante de las familias que viven en estos barrios. Padres que temen que sus hijos encuentren una pastilla o una jeringa en un parque, negocios que luchan por sobrevivir en un entorno donde la desesperación es una presencia constante. Los servicios de emergencia, desbordados, apenas pueden seguir el ritmo de las llamadas por sobredosis, a menudo sin poder hacer nada cuando la persona ya no respira. Lo más alarmante es el fentanilo arcoíris, pastillas de colores que parecen dulces, diseñadas para atraer a los jóvenes. Una estrategia macabra que ha llevado esta crisis directamente a las puertas de las escuelas. Y el silencio que envuelve esta tragedia es quizás lo más ensordecedor. Aunque la crisis es visible para quienes la viven, a menudo es invisible para el resto de la sociedad. Los residentes de Fresno luchan no solo contra la adicción en sí misma, sino contra el estigma y la apatía de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Esta es una crisis humana, una tragedia moral que nos obliga a preguntarnos: ¿cómo ha podido un país con tantos recursos permitir que una ciudad como Fresno se convierta en el epicentro de un sufrimiento tan profundo? La respuesta no es simple, pero el costo humano es imposible de ignorar. El problema es inmenso, pero también lo es la voluntad de quienes luchan contra él. No nos quedemos solo con la oscuridad. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para que sigamos explorando juntos la luz que emerge en la sombra. Después de adentrarnos en las heridas abiertas de Fresno, es crucial levantar la vista y buscar la luz que se filtra a través de las grietas. Porque la historia de esta ciudad no es solo de desesperación, sino de una profunda y silenciosa resistencia. En las mismas calles donde la crisis del fentanilo ha dejado su marca, una red de bondad y empatía ha surgido liderada por personas que se niegan a abandonar a su comunidad. No esperan a que el cambio llegue de fuera, lo construyen con sus propias manos, un ladrillo de esperanza a la vez. Uno de los ejemplos más conmovedores de esta resistencia es el trabajo de los comedores móviles. En un rincón de un estacionamiento desierto, bajo el puente de la autopista 99, el aroma de una sopa caliente de lentejas se mezcla con el aire frío de la tarde. Un grupo de voluntarios, con gorros y guantes, sirve porciones a una fila de personas que se extiende en la oscuridad. El sonido de los cuencos de plástico chocando y el vapor que se eleva en el aire helado son pequeños actos de normalidad en un entorno caótico. Aquí, la comida es un medio, no el fin. El verdadero propósito es la conexión humana. Un anciano sin hogar sonríe al recibir su plato y una voluntaria le pregunta cómo se encuentra. Por un momento, la vergüenza y el estigma se disuelven, reemplazados por una simple y poderosa muestra de respeto. Estos comedores, como el plato caliente de Fresno, se mueven por toda la ciudad, persiguiendo la necesidad y ofreciendo más que una comida, un faro de dignidad. Además de la comida, la batalla por la vida se libra en primera línea. El fentanilo ha hecho de cada acera un campo de batalla, pero los héroes anónimos de Fresno han respondido.
Las brigadas de naloxona son grupos de exadictos, paramédicos voluntarios y ciudadanos comunes que patrullan las zonas más afectadas con mochilas llenas de kits de naloxona, el antídoto contra la sobredosis de opioides. Su trabajo es una carrera contrarreloj. Escuchan una llamada o ven un cuerpo desplomado y actúan en cuestión de segundos. Se mueven con una calma escalofriante, revirtiendo el efecto mortal de la droga. El sonido del aire entrando de nuevo en los pulmones de una persona que parecía muerta es el único himno que necesitan. No hay cámaras, no hay aplausos, solo la satisfacción de haber devuelto una vida que se estaba desvaneciendo. Su labor no es solo de primeros auxilios, es de sanación social. Son un recordatorio constante de que la vida de cada persona importa, sin importar cuán lejos se haya alejado del camino. La resistencia también se manifiesta en la dedicación de quienes intentan reconstruir vidas desde cero. El Centro Phoenix es un ejemplo de ello, una clínica de rehabilitación a pequeña escala, ubicada en un edificio modesto que alguna vez fue un almacén. No tiene grandes presupuestos, pero tiene una voluntad inquebrantable. Aquí, el enfoque va más allá de la desintoxicación. Se trata de reconectar a las personas con su propósito. El zumbido de una máquina de coser en un taller o el sonido de una sierra en el taller de carpintería son los nuevos ruidos de la esperanza. Exadictos aprenden oficios, encuentran un sentido de pertenencia y por primera vez en años ven un futuro tangible. Una madre que perdió a sus hijos por su adicción se sienta en una mesa y teje un pequeño gorro de bebé, con la esperanza de poder volver a abrazar a su familia. Son historias de victorias silenciosas, una a una. Y no todo es rescate y rehabilitación. La comunidad también se une para sanar a través de la belleza. En los barrios deprimidos donde las casas se desmoronan, han surgido jardines comunitarios. Las manos que alguna vez sostuvieron una jeringa, ahora sostienen una pala, plantando tomates y hierbas. El olor a tierra mojada después de un día caluroso es una fragancia de renacimiento. Muralistas locales cubren las paredes grises de los edificios con colores vibrantes, plasmando historias de resiliencia y esperanza. La risa de los niños que juegan en un parque recién cuidado, donde antes había escombros, es la banda sonora de una ciudad que se niega a ser definida por su dolor. Todo esto, en conjunto, no es solo un conjunto de iniciativas, es la expresión del alma de Fresno. El mismo espíritu de trabajo duro y comunidad que construyó la prosperidad agrícola de antaño es el que ahora está cultivando un futuro de recuperación. La crisis del fentanilo es el desafío de esta generación, pero la respuesta de la comunidad es la verdadera herencia. Es un recordatorio de que incluso cuando las instituciones y los sistemas fallan, la capacidad humana para la bondad y la resistencia puede ser una fuerza imparable. Para entender la verdadera dimensión de la crisis del fentanilo en Fresno, hay que dejar de lado las postales de los mercados y las puestas de sol, y sumergirse en la experiencia sensorial del dolor. La ciudad tiene un pulso, y en las zonas más afectadas, ese pulso es lento, errático y lleno de una desesperación tangible. No es el aroma de las flores lo que flota en el aire, sino el hedor de un sufrimiento que se ha convertido en una presencia constante, un fantasma que se niega a marcharse. La banda sonora de la adicción no es música, sino el silencio. El tipo de silencio que se instala en un callejón cuando un cuerpo se desploma tras una dosis fatal, interrumpido solo por el sonido ahogado de una respiración que se apaga o el sutil crujido de una aguja al caer sobre el asfalto. Es el sonido de los nervios de un familiar que no contesta al teléfono, la súplica en voz baja de un padre que reza por su hijo en una parada de autobús y el aullido constante de las sirenas, una melodía macabra que ya no sobresalta a nadie. El ruido del tráfico en la carretera 99 es un zumbido distante, un recordatorio de que la vida continúa para muchos, mientras para otros la existencia se ha detenido. El aire en ciertos rincones de Fresno tiene un sabor y un olor propios de la tragedia. Es el olor dulzón y nauseabundo de la putrefacción que se mezcla con el aroma químico, casi metálico, del fentanilo. Es el olor agrio del miedo,
el de la ropa sucia que cubre cuerpos olvidados y el de las heridas abiertas por la falta de higiene y el consumo de la droga. El aire se siente pesado y opresivo, como si la misma atmósfera de la ciudad estuviera cargada con la angustia y el desespero de miles de vidas rotas. Este es el verdadero aroma de la crisis. No es el de la tierra fértil, sino el de una ciudad que se está envenenando. Visualmente, el paisaje de Fresno ha sido alterado por la crisis. En las zonas más castigadas, el color se ha desvanecido. Los murales que una vez pintaban la vida de la comunidad ahora lucen descoloridos, cubiertos por grafitis de pandillas. Las fachadas de las casas están manchadas, y en los parques la hierba se marchita por el uso constante de los campamentos improvisados. Los ojos son testigos de escenas que no pueden borrar. Personas desplomadas en las aceras, con posturas antinaturales, sus cuerpos retorcidos en un espasmo de dolor y parálisis. Se ven jeringas esparcidas como basura, a veces mezcladas con juguetes de niños. Las miradas de los adictos son vacías, ojos sin brillo que solo reflejan el inmenso vacío de sus almas. El paisaje no es de naturaleza, sino de decadencia. El tacto también nos habla de esta crisis. El calor del sol de California, que en otros contextos es revitalizante, aquí es opresivo y asfixiante. Aumenta la sensación de claustrofobia. El suelo está pegajoso y sucio, y los cuerpos tiemblan sin control. El escalofrío que provoca la desesperación es tan real como el que produce el frío de la noche. Y para aquellos que consumen, el único tacto que conocen es el del frío metal de la aguja y la sensación adormecedora de la droga que les roba la sensibilidad, la misma sensación que les roba todo lo demás. Este es el verdadero Fresno que se esconde de las guías turísticas, un lugar donde los sentidos están en alerta constante, no para apreciar la belleza, sino para detectar el peligro y la tragedia. La crisis del fentanilo no es solo una estadística, es una experiencia física y sensorial que ha reescrito las reglas de la vida en una ciudad que alguna vez soñó con ser el corazón de la abundancia de Estados Unidos. Es la manifestación de un dolor profundo que se puede oler, oír, ver y sobre todo sentir. Para comprender la magnitud de la crisis, debemos ir más allá de las escenas de dolor en las calles y explorar la maquinaria que la impulsa. El fentanilo no es una plaga espontánea, es el resultado final de un sistema fracturado, una cadena de fallas sociales y económicas que encontraron en Fresno el terreno perfecto para echar raíces. Esta ciudad, que alguna vez fue el corazón de la industria agrícola, hoy es un epicentro de un mercado negro que se mueve con una eficacia escalofriante, operando a la vista de todos. La crisis del fentanilo en Fresno es un reflejo de una problemática nacional, pero con matices locales que la hacen particularmente devastadora. Las rutas de distribución, a menudo controladas por cárteles internacionales, han encontrado en el Valle Central un corredor logístico ideal. Las autopistas 99 y la Interestatal 5, arterias que alguna vez transportaban los frutos de la tierra, ahora son canales para un tipo de cosecha mucho más oscura. La combinación de la cercanía a la frontera y la desesperación económica ha creado un mercado perfecto para la oferta y la demanda. A diferencia de las drogas del pasado, el fentanilo es barato de producir, fácil de transportar, y su potencia mortal lo hace increíblemente adictivo y rentable. El costo de una dosis puede ser tan bajo como un par de dólares, un precio que cualquiera puede pagar, sin importar cuán roto esté. Detrás de cada dosis hay una historia de traición económica. El declive de la agricultura tradicional y la falta de nuevas industrias han dejado a miles de personas con pocas opciones. Los trabajos que quedan son a menudo de salario mínimo, con pocas esperanzas de ascenso. Este vacío de oportunidades, combinado con el acceso limitado a la salud mental y a los programas de rehabilitación, ha creado una trampa de la que es casi imposible escapar. Las personas no llegan a la adicción por elección, sino por la falta de alternativas. La droga se convierte en una vía de escape de la realidad, una falsa promesa de alivio del dolor de una vida sin futuro. Los residentes de Fresno han sido testigos de cómo su comunidad se ha desmoronado desde dentro.
La policía, a pesar de sus esfuerzos, está desbordada. El sistema de justicia penal no está diseñado para tratar la adicción como una enfermedad, sino como un crimen, lo que lleva a un ciclo de arrestos, liberación y recaídas. Los servicios de emergencia, por su parte, están agotados, lidiando con sobredosis diarias que no son más que la punta de un iceberg de sufrimiento. La crisis ha expuesto la falta de empatía del sistema. La respuesta ha sido reactiva en lugar de proactiva, punitiva en lugar de compasiva. El fentanilo en Fresno no es solo un problema de drogas, es un problema de pobreza, de falta de vivienda, de acceso a la atención médica y de la falla de un sistema que dejó a una ciudad y a su gente atrás. Es un recordatorio de que cuando las fundaciones de una comunidad se erosionan, las estructuras más oscuras se construyen sobre sus escombros. La historia de Fresno es una advertencia escalofriante. El costo humano de la desatención es mucho más alto que cualquier ganancia económica, y el vacío que deja la falta de oportunidades siempre será llenado por la desesperanza. Hemos recorrido un camino difícil, desde los campos dorados de una promesa de abundancia hasta las sombras donde la esperanza se desvanece. La historia de Fresno no es solo el relato de una ciudad, es una advertencia, un eco de las fallas de una sociedad que ha permitido que el progreso industrial y la prosperidad se construyan sobre cimientos de desigualdad y olvido. El fentanilo no es la causa, sino la consecuencia final. Es el síntoma más visible de una herida social que ha supurado en silencio durante décadas. Una herida de pobreza, de falta de oportunidades y de un sistema que ha dejado a miles de personas sin red de seguridad. La Fresno que hemos conocido es una ciudad de paradojas brutales. Es la capital de un sueño agrícola que ha alimentado a una nación, y al mismo tiempo, el epicentro de una pesadilla química que la está consumiendo desde dentro. Es la ciudad del amor fraternal, un nombre que resuena con una ironía dolorosa cuando observamos el sufrimiento de aquellos que han sido abandonados por sus propios vecinos, por sus propias instituciones. Este documental no ha tenido la intención de juzgar, sino de obligarnos a mirar, de enfrentar una realidad que es fácil ignorar cuando se está lejos, pero que es imposible de negar cuando se está allí, sintiendo el aire pesado de la desesperación y viendo el brillo sin vida en los ojos de un ser humano. Pero la historia no termina en la desesperanza. El verdadero espíritu de Fresno, ese que construyó una comunidad de inmigrantes con las manos desnudas, aún se niega a morir. Se encuentra en los actos de bondad de los voluntarios que arriesgan sus propias vidas para salvar a un extraño. Se manifiesta en las lágrimas de un padre que se niega a perder la fe en su hijo. Reside en el pequeño brillo de orgullo de un exadicto que logra encontrar un trabajo y volver a mirar al mundo de frente. Estas son las verdaderas raíces de Fresno, una cultura de la resistencia que florece en las condiciones más adversas, demostrando que la empatía y la compasión son fuerzas más poderosas que cualquier droga. La historia de Fresno es un espejo en el que toda sociedad debería mirarse y preguntarse: ¿quiénes son los olvidados de mi ciudad? ¿Qué vacíos hemos dejado que están siendo llenados por el dolor? La recuperación de Fresno no llegará de una política gubernamental o de un nuevo edificio, sino de un cambio de corazón, de una sociedad que decida que la vida de cada individuo importa, que un ser humano no tiene precio y que la verdadera riqueza de una ciudad se mide por el cuidado que ofrece a sus más vulnerables. El camino será largo, pero la primera dosis de sanación es la empatía, y la primera chispa de cambio es la decisión de no apartar la mirada. ¿Qué otro rincón del mundo te gustaría descubrir, incluso en sus aspectos más oscuros? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.